Buena tarde. Ahora veamos otro ejemplo de el tema de series, sumatoria de series. Solo que ahora veámoslo como una aplicación. Y entonces el ejercicio dice que a un paciente se le inyecta un medicamento cada 12 horas. Inmediatamente antes de cada inyección, la concentración de fármaco se ha reducido 90%. Y la nueva dosis va a aumentar la concentración por 1.5 miligramos por litro. Y entonces nos piden que determinemos cuál es la concentración luego de la tercera dosis. Luego nos dicen que si Cn es la concentración luego de la enésima dosis, que encontremos una fórmula para Cn y que quede representada como una función de Cn. Y como tercer punto nos piden que cuál es el valor límite de la concentración. O sea, qué tanta concentración puede haber dentro del paciente luego de la enésima dosis. Y entonces empecemos resolviendo la serie. En primer lugar, como habíamos definido, para poder determinar una serie deberíamos de tratar de analizar qué es lo que pasa al menos con 3 o 4 valores, ¿sí? O sea, de determinar para el primer término de la sucesión, para el segundo término de la sucesión, para el tercer término de la sucesión, para el cuarto término de la sucesión. Y entonces empecemos determinando qué sucede con la primera dosis. Tratemos de resolver para el inciso A. En la primera dosis, el paciente, como en el cuerpo no tiene nada, va a tener exactamente 1.5 miligramos por litro. Luego, para la segunda dosis, el paciente nos dice que el fármaco dentro del cuerpo se ha reducido un 90%. Eso quiere decir que él tiene un 10% de quién, de la primera dosis. Y se aumenta en 1.5, que sería la segunda dosis. Y eso quiere decir que él en la segunda dosis va a tener 1.65 miligramos por litro. Luego, ¿qué pasa en la tercera dosis? Para la tercera dosis, él va a tener un 10% del anterior. ¿Por qué razón? Porque se ha reducido un 90%. Quiere decir que él tiene 0.1 de quién, del anterior. Y se aumenta en 1.5. Eso quiere decir que él en la tercera dosis va a tener una concentración de 1.665 miligramos por litro. Y eso es básicamente lo que nos piden en el inciso A. ¿Cuál es la concentración luego de la tercera dosis? Ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora resolvamos el inciso B. Para el inciso B nos piden que determinemos una función Cn para el enésimo término. Tratemos de ver qué es lo que está pasando. En la primera dosis se suministra 1.5 más si vamos teniendo esta secuencia, la primera dosis tiene 1.5 más 1.5 por 0.1, ¿sí?
sigamos viendo la secuencia. Este es 1.5 por 0.1. Para el tercer caso tenemos 1.5 por 0.1, que sería 1.65 por 0.1. Pero ese 1.65 ya habíamos definido que era 0.1 de 1.5, ¿sí? Este 1.65 que tenemos acá es 0.1 de 1.5. Y de eso tiene 0.1. Y así va a seguir creciendo. Y entonces, ¿qué secuencia podemos tener? Para todos los casos vamos a ir teniendo un 1.5. Y entonces podríamos decir que tenemos un 1.5 como un factor común. 1 más 0.1 más 0.1 al cuadrado más 0.1 al cubo más, y así va a ir creciendo hasta 0.1 a la n-1. Y entonces, a partir de la información que tenemos acá, nosotros podríamos definir. El 1.5 básicamente quedó fuera de la sumatoria. Y entonces tenemos nuestro primer término, que es A1, y nos damos cuenta que está existiendo un factor 0.1 que va siendo un múltiplo para cada uno de los siguientes términos. Y entonces A1 es igual a 1. Y entonces tenemos una recurrencia. Y tenemos una recurrencia R 0.1. Y entonces si tenemos un valor A1 y una recurrencia, nosotros estamos seguros de que esto es una serie geométrica. Y entonces tratemos de armar nuestra función. Nuestra función dice que Cn va a ser igual aquí a 1.5 que multiplica ¿a quién? A la sumatoria. Y recordemos que la sumatoria es A1 menos R a la n dividido 1 menos R. Si sustituimos valores, vamos a tener que es 1.5 a 1, ya habíamos definido que era 1 menos 0.1 a la n dividido ¿quién? 1 menos 0.1. Seguimos reduciendo, decimos que esto es 1.5, 1 menos 0.1 a la n dividido 0.9. 1.5 dividido 0.9 nos va a dar 5 tercios. 1 menos 0.1 a la n. Y entonces nosotros podríamos expresar una función de Cn como 5 tercios 1 menos 0.1 elevado a la n. Y básicamente esta es nuestra función, ¿sí? La función que nos pedían en el inciso B, ¿sí? Encuentre una fórmula. Entonces tenemos definida nuestra fórmula en términos de Cn, una fórmula para Cn. Cn es igual a 5 tercios multiplicando a 1 menos 0.1 a la n. Y ahora para el inciso C. En el inciso C nos dicen cuál es el valor límite de la concentración. O sea, ¿qué tanta concentración va a tener en algún momento el paciente? Y entonces, como nos están pidiendo un límite, básicamente nosotros lo que deberíamos definir es el límite cuando n tiende
al infinito. ¿De quién? De la serie. Y la serie la habíamos definido como 5 tercios de 1 menos 0.1 a la n. Sustituyendo valores, 5 tercios, 1 menos 0.1 al infinito, 5 tercios, 1. Sabemos que si tenemos un número pequeño y lo elevamos cada vez a un número más grande, la tendencia va a ser cada vez a ser un número demasiado pequeño. Entonces, un decimal elevado al infinito tiende a 0. Y entonces podríamos definir que ¿cuál es el valor límite de concentración? El valor límite de concentración es 5 tercios. ¿Sí? Entonces veamos. Empezábamos teniendo en la primera dosis 1,5. En la segunda 1,65. En la tercera 1,66,5. Y entonces en un futuro, o sea, hasta la enésima toma, se va a tener 5 tercios. Y 5 tercios aproximadamente es 1.66, 66, 66, 2, 4, 6, 7 miligramos litro. ¿Sí? Entonces, tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Cuál es la concentración luego de 3 dosis? La concentración luego de 3 dosis, 1.665 miligramos litro. Luego, una fórmula para Cn. Tenemos una fórmula para Cn como 5 tercios que multiplican a 1 menos 0.1 elevado a la n. Y luego, ¿cuál es la concentración para el enésimo término? O sea, la concentración límite en el infinito. Y la concentración en el infinito va a ser 1.66, 66, 66, 66, 67 miligramos por litro. ¿Sí? Esa va a ser la máxima concentración que se va a tener en el paciente. Y entonces ahí tenemos resuelto otro ejercicio para el tema de series. Pasen feliz tarde.